Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Rhino, bienvenidos a Rhino Designer. Hoy, después de como 2 meses de no grabar un video, voy a grabar y compartir este anillo. Yo le llamo anillo enlazado. Lo único que necesitamos es una piedrita como esta. Si no la tienes, ya he enseñado cómo hacer un tipo de esta piedrita. También espero dejarla en la descripción del video. Y no había grabado video porque afortunadamente tenía algunas cosillas por hacer. Vamos como tal a comenzar. Bien, necesitamos un archivo nuevo en objetos pequeños, milímetros. Ok. Y yo siempre hago los anillos de 19 unidades de diámetro. ¿Sí? 19. Según tengo entendido, siempre lo digo cuando modelo anillos, me parece. Este es la medida mediana para mujer. O es mediano para mujer. Si tú dices no, yo lo hago de 20, 18, 18.5, este va a ser nuestra medida base. Aquí tú la puedes cambiar, ¿no? Después vamos a seleccionar, vamos a venir aquí a análisis, longitud. Y me dice que tiene, lo voy a redondear a 60. Voy a mover aquí mi grabador, ustedes no lo ven. A mí sí que me estorba. Voy a poner aquí una línea de 60 unidades. La voy a poner por aquí. Y voy a activar mi capa de color verde porque voy a poner algunas referencias. Primero, una línea desde punto medio, desde med. Vamos a activar aquí. Recuerda que si quieres tomar un curso conmigo, punto 6, punto 3 aquí. Para que sea punto 3 hacia un lado y punto 3 hacia el otro lado. Vamos a también hacer una línea como esta a partir de aquí. Esta la vamos a hacer a 1.2. No, la vamos a hacer a 12 más bien, ¿no? Vamos a ver. Si es a 12 la voy a poner de 6 unidades. Así. Y déjame ver si dice correcta esta. Esta debería tener 6 milímetros. Entonces en total debería tener en el punto medio 3 unidades, ¿no? Ok, así. 3 unidades. Para que sean 6 milímetros en total. Y aquí 12. Yo creo que vamos a reducir estas, chequen. Voy a transformar, escalar, porque si no me va a quedar muy grande. Escalar un D desde el punto medio, que sería aquí, hacia acá, que mida punto, no punto, sino más bien 2 unidades. Y este que mida de aquí a aquí 5. Lo estamos haciendo más pequeñito. Vamos a hacer esto con la herramienta de curva en la capa ya de color negro. Cliqueamos y vamos a venir hacia atrás. O hacia abajo más bien, y continuamos aquí. Igual si quiero quitar alguna curva o si quiero manipular algún nodo, lo puedo hacer. Aquí voy a desactivar mis referencias. Esta entidad la voy a reflejar a partir de aquí hacia allá, y estas dos las voy a reflejar a partir de aquí, así. Ok, así lo necesitamos. Vamos a hacer join. Aparte de este join, vamos a borrar este de aquí. También vamos a borrar este punto de aquí. Solamente activé los puntos, Ok, ahora vamos a venir a este comando que se llama mezclar arco o mezcla de arco. Voy a seleccionar aquí y aquí, acepto. Voy a seleccionar aquí y aquí, acepto. Ahora, si yo veo que este es muy exagerado, que yo creo que más o menos está bien, pero déjenme ver. Voy a hacer join de estos. Y vean, yo veo que ahorita está un poco exagerado esta parte de aquí, pero no pasa nada. Voy a hacer un rebuild. Bajo todos estos comandos ya los he explicado. Número de puntos actual tiene 38. Déjenme ver qué tal se ve con 28. Visualizar. Creo que se ve mejor. Lo que necesitamos es que no se vea tan exagerada la parte de arriba. Ahora, aquí vamos a hacer un offset. De hecho, vamos a hacer dos, me parece. Este offset vamos a poner distancia de 1 unidad hacia adentro, y este también le vamos a dar un offset. En este caso le vamos a poner un offset de 1 unidad, y como verán aquí ya no va a cerrar. De hecho lo voy a cambiar de capa para que cambiar capa de objeto. Vean, tenemos esto de aquí, no nada más. Esta parte de aquí va a ir hueca. Vamos a hacer mi join de este. Ok, y creo que ya, déjenme ver. Aquí vamos a importar las piececitas que les dejé en la descripción. Las voy a poner por aquí. Las tenemos por acá. Las vamos a acercar y ahorita vamos a ir trabajando con ellas. Primero vamos a hacer una extrusión, pero déjenme checar de este. Vamos a hacer una extrusión
esta línea de aquí que acabamos de cortar, vean, la vamos a llevar hacia aquí arriba, ¿no? Estaba anteriormente aquí abajo, la subimos 2 unidades. Vamos a hacer una extrusión de curva plana cerrada de punto 8, aceptamos, y vamos a hacer una diferencia de este, un enter con este y un enter. Ok, así está bien. Y luego esta entidad la vamos a utilizar para cortar, pero totalmente. Hago mi extrusión hacia ambos lados que atraviese, y voy a hacer una diferencia de esta entidad con esta otra, así lo necesitamos, así está bien. Ya nada más aquí, hay diferentes formas de hacerlo, voy a hacer aquí un duplicate border de aquí, de este no, más bien déjenme ver, duplicate edge de aquí, acepto. Le voy a hacer aquí un offset, este offset que sea, depende de aquí, de 1 está bien, o de cuánto lo genero, déjenme ver. No, vamos a ponerlo de 0.7 hacia acá. Entre estos dos elementos que están aquí, voy a hacer un alzado, como le llaman, ¿no? Voy a hacer una extrusión de curva plana cerrada. Dependiendo de la altura que quiera, debería de venir hasta acá. Entonces para ello busco algún cuadrante que me sirva por aquí, y está ya a la misma altura, así. Ok, ahora a este de acá le necesitamos hacer algo parecido pero invertido a esta parte. ¿Para qué? De hecho, déjenme ver, ¿están dos? ¿Están una? Ok, están una. Por cualquier cosa voy a cambiar este de color, nada más lo voy a llevar hacia la capa azul. Cambiar capa de objeto. Y voy a hacer selección de esa entidad. Con la herramienta de polilínea voy a venir a cerrar aquí de fin a fin. De fin a fin, ok. La selecciono. Déjenme ver cuál fue. Era esta, ok. Y voy a hacer aquí una extrusión de curva plana cerrada a 0.6, yo creo que está bien. Recuerden que está por abajo. Y le voy a hacer una diferencia booleana. ¿Esto para qué? Solamente recuerden que es para quitarle material. Y a este le voy a hacer una extrusión completa, o que atraviese. Y le voy a hacer también una diferencia booleana a esta entidad. Igual se puede hacer por partes, la parte de la izquierda y la parte de la derecha. Ok, ahí está perfecto. El otro no lo necesita, nada más es que tuve un problema con mi, o varios problemas con mi grabador. Pero chequen, esta es la piedrita que yo les comentaba. Aquí lo vamos a hacer tan pequeño, tan grande como quieramos. En este caso vamos a hacer que quepa aquí. Vamos a ver, me parece que con 0.8 está bien. Transformar, escalar 3D. Puedo poner ahí alguna referencia si no puedo hacer esto. De aquí a aquí quiero que mida 0.8. Acepto. Creo que debe de ir más grande, ¿no? Déjenme ver de qué tamaño estaba. O de 1 milímetro lo hacemos, déjenme ver. 1. Ok, con 1 va a estar más o menos bien. Lo único que tenemos que hacer aquí es ir jugando con esto, ¿no? Tenemos que primero ponerlo a la altura. Va por aquí. Este es importante que no quede flotando, que sería nuestra unita. También esta unita, ¿cómo la hice? Simplemente la hice con un cilindro que está aquí, por ejemplo. La voy a hacer tal cual así. Y luego ya nada más redondeando, ¿no? Por ejemplo, redondear aquí, acepto. Obviamente lo hice mucho más pequeño, ¿no? Pero esta es la unita que hice, ¿no? Así de sencillo, porque ya también te la había pasado por ahí. Yo creo que voy a hacer más grande un poco. Transformar, escalar 3D. Y aquí de 1.2, a ver si... Creo que ya no cabe, creo que de 1 está bien. La voy a poner por allí. Si quiero, al final le puedo cortar más en la parte de arriba, por si no debe de ir tan hacia abajo la piedra. También depende de qué piedra coloques, pero vamos a hacer esto. Voy a seleccionar y vamos a ir cliqueando para que mi objeto... aquí debe de llevar un poco comiendo esta parte para que quede apretado, ¿no? Para que quede ajustado. Aquí también vamos a llevarlo sin ninguna referencia. Por allí, ok. Voy a ir copiando y rellenando esta parte de aquí, ¿no? Solamente esta parte, hasta la parte de por aquí o incluso la parte media. Voy a ir copiando por aquí y voy a ir rotando también. Transformar, rotar. Por aquí.
Si quiero ir rotando más, puedo ir rotando más y voy copiando. Igual si quieres ir haciendo algún ajuste o ponerle más, más uñas, cambiar la posición, no sé, puedes ir jugando con esto. Igual voy a rotar por aquí, transformar, rotar y por acá. Vamos a ver, voy a hacer alguna que otra más por aquí, por aquí. Igual ahorita voy girando las que consideren necesarias, como estas. Transformar, rotar. ¿Sí? Es que aquí va cambiando el ángulo de mi curvatura, por eso es necesario ir rotando. Ok, ok. Voy a ir colocando por aquí. Repito, tú puedes hacer los cambios que tú quieras. Ponerle más piedritas, menos piedritas. Poner también en el otro lado. No sé, poner diferentes cosillas por ahí, ¿no? Voy a poner un último por aquí. Y voy a hacer una selección de todos estos. Voy a venir a mi comando de reflejar. Espero que me quede bien cuadradito todo. Ok. Vamos a ver si lo hice de manera correcta o si no fue de la manera correcta. Desde fin. Ahí está. Y ya nada más lleno aquí, ¿no? Voy a venir aquí a hacer mis copias. Y voy a ir rotando porque aquí está la mera curva. Algo que fíjense, lo que voy haciendo esto, si tú te dedicas a la joyería, por ejemplo, un error que siempre cometemos todos cuando vamos iniciando en Rhino, es decir, y ya lo he dicho varias veces, ¿no? Que yo hago joyería, entonces nada más voy a modelar joyería. Si tú quieres aprender este programa y cuando te llegue un proyecto ya saber cómo modelar, o que te sea mucho más sencillo, no te limites en modelar solamente joyería. Si te dedicas al stand, no solamente modeles stand, modela todas las piezas que se te vengan en mente que puedas modelar, porque eso me pasa en joyería. Por ejemplo, dicen, no, yo nada más hago anillos, y hacen puros anillos, transformar, cortar, y de repente les llega una pieza que es muy diferente a lo que han hecho y no saben cómo modelarla porque solamente han hecho un tipo de piezas toda la vida. Entonces déjenme copiar esta última. Justo me quedó. Esa fue pura coincidencia porque no hice el análisis de cuántos caben ni nada. Hay que admitir aquí que tuvimos un poquitín de suerte. Ok, ya nada más muevo una piedrita, ¿no? Esta, por ejemplo, la puedo mover un poco hacia acá. Esta la puedo mover un poco hacia acá, nada más que no se toquen. Esta la recorro un poquitín más por acá. Esta para allá. Esta la puedo mover hacia acá. Esta un poco más, tal vez aquí. Voy a poner por allí, ¿no? ¿Para qué? Ok, ya tenemos aquí nuestras piezas. Y aquí viene lo interesante. Vamos a guardar una vez. Si no has guardado, te recomiendo que guardes, porque lo que vamos a hacer ahorita requiere un poquito de memoria. Entonces vamos a deformar nuestra pieza. Requiere un poquito de memoria esto. Vamos a ver, aquí se ve en una tinta, ok, hueco de un lado. De hecho, si ustedes quieren poner aquí su quinto, lo pueden poner. Por ejemplo, yo voy a poner el mío, ¿no? Nada más por si no has visto los demás videos. Te recomiendo que veas los demás videos. Vamos a poner aquí Guillermo o Rhino Designer, vamos a poner aquí, ¿no? También si quieres que te modele alguna piececita como esta, lo puedes hacer por ahí, ¿no? Transformar, escalar 2D. Vamos a ver, o quiero poner que quepa aquí el grabado por allí. Ok, entonces lo que debo de hacer es activar una vista en sombreado, solo por comodidad, no es necesario. Ok, se la voy a poner por acá, man. Este es un buen ejemplo. Aquí voy a venir aquí a proyectar. Quiero que se proyecte aquí, acepto. Ya que se ha proyectado, vamos a ver, se ha proyectado en diferentes partes. Aquí que está al revés, lo voy a suprimir. Todo esto lo voy a suprimir. Okay. Si eres estudiante, también puedo por ahí darte clases de tu curso. Chequen, aquí tenemos nuestra figura.
estas entidades, como están sobre algo plano, están, déjenme ver, en la parte, están arriba, ok, no era necesario proyectar, ok. Si tiene alguna curvatura tu objeto, si es necesario proyectar. Aquí ya no era necesario, pero no pasa nada, vean. Lo que hago es hacer una extrusión porque está plano, solo porque está plano. Y voy a poner aquí, desactivo mis referencias, perdón, y voy a hacer una figura como esta. Voy a dejar ahí mis curvas, ya nada más hago una diferencia booleana entre este objeto con este, un enter y aceptamos. Ahora, fíjense bien. Bueno, ahorita esto le ibas a mostrar algo, pero ahorita luego al final. Ahí está mi quinto. Repito, si tu parte en algún otro anillo, aquí se me fue la onda por completo, sé que esto es plano, pero si no es plano, como generalmente es un anillo, lo que sucede es que sí debemos de proyectar. Ahora, necesitamos una línea como esta y la necesitamos copiar. Por aquí la vamos a copiar, ¿ok? Bien, vamos a hacer una prueba de esto. Vamos a hacer selección. Déjenme ver. Ok, creo que aquí sí nos conviene hacer esto, vean. Vamos a hacer una caja justo que inicie en la parte media de aquí. Si no tenemos, aquí vean, por ejemplo en este fin. Y la vamos a hacer de ese tamaño súper grande que encierre la mitad de mi figura. Les digo que hay diferentes formas de hacerlo. Yo en el original que vieron, lo hice en 2 piezas. Voy a hacer aquí una partición booleana de esta pieza. Eliminar original sí, un enter. Eliminar original sí, esta pieza y un enter. Ya nada más borro, tengo pieza A y pieza B. La pieza B la voy a cambiar, por ejemplo, aquí a la capa de color rojo. Cambiar capa de objeto. Ok. Ok, ahora sí ya casi terminamos. Ya nada más vamos a hacer esto. Aquí lo que necesitamos es hacer algunas pruebas, ¿sí? ¿Qué pruebas necesitamos hacer? Sencillo. Necesitamos hacer la selección de todo esto. Deselecciono las curvas que deben de haber por ahí. Y vamos a hacer esto. En la vista derecha vamos a venir a este comando que se llama retorcer o twist. Déjenme ver si en la vista derecha. No, en esa misma vista, vean. Vamos a venir desde el punto medio de aquí hacia acá. No importa que salga un poco. Clic. Luego venimos hacia acá, hacia la derecha. Y más o menos, hice los cálculos la vez pasada, más o menos 45 grados hacia la izquierda. ¿Sí? Más o menos. Ahorita hacemos las pruebas. Cliqueo. Luego, aquí tarda chequen un poquito en hacerlo, incluso porque estoy grabando, pero selecciono lo que hay aquí, que nada más es una pieza. Hago lo mismo, voy a venir a un twist, que está aquí, desde la parte media más o menos por aquí, hacia donde termina la pieza. Y ahora doy un clic acá. Ahora lo voy a llevar más o menos 45 grados, pero hacia el otro lado. Aquí no sé si lo había llevado hacia la izquierda, pero más o menos 45 grados por allí. Si no, ahorita lo hacemos las pruebas. Esas son las pruebas que les estaba comentando, ¿no? De hecho, vean, voy a regresarme una vez. En tu caso, también te recomiendo que te regreses porque vamos a hacer una copia aquí. Ok, ¿para qué? Para que esta sí le hagamos la torsión sin ningún inconveniente, sin ninguna preocupación. Al fin ya tenemos esta copia. Entonces voy a hacer mi twist. Voy a venir aquí a mi twist desde aquí. Aunque salga un poco, en realidad debería de ser exactamente en medio. Lo voy a llevar hacia la izquierda, más o menos 45 grados. Ok, ya se torció. Se está torciendo. Esto era lo que les decía, por eso aguarden. Y vamos a seleccionar hacemos lo mismo hacia acá, hacia acá, y lo llevamos hacia este lado, más o menos así. Debe de formar más o menos una X. Ya que está de esta manera, hacemos selección de todo menos de los vectores no. Aquí hay un vector, aquí otro vector, creo que ya, ¿no? Y también requiere memoria. Vamos a venir a mi fluir por curva. Le digo que esta es la curva base. Y quiero que se pegue aquí. Vamos a ver si me quedó correcto. Si no, ahorita cambiamos los clics. Vamos a ver. Me deben de quedar las piedritas por fuera. Si me quedan por dentro, ahorita ahí están por fuera. Si te quedan por dentro, aunque me quedan al revés, no pasa nada. Si te quedan por dentro, voy a hacer aquí espero que lo haga mal para darte el ejemplo, ¿no? Vean. Voy a hacer selección de todo. Espero que me quede mal, repito, de aquí que estoy haciendo en específico.
voy a hacer mi flow along curve. Le digo que y que se pegue acá. Espero que me quede al revés y las piedras por dentro. Me quedaron igualmente afuera, pero déjenme ver. Espero que me queden por dentro. Clic. Y vamos a poner por aquí. Vamos a ver. Vean, aquí estuve batallando un poquito, pero ya me quedaron por dentro. O sea, estuve batallando para que me quedara mal. El ejemplo es que te puede quedar hacia ti. En ese caso, lo único que tienes que hacer es volver a dar los clics. O sea, repite comando y los clics, dalos. Si de este lado los dices del lado izquierdo, de este lado también del lado izquierdo. Vamos a ver aquí. Vean que está... Déjenme ver. Yo creo que vamos a hacer esto, vean. Déjenme ver qué pasa. Porque aquí está muy largo esta parte. Estaba checando. Algo que se me estaba pasando es que cuando hicimos este movimiento de el Arc Blend, me parece que fue con el que unimos esto, creció nuestro anillo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer aquí es reducir un poco esta pieza. Realmente puedo reducir esta pieza, aumentar esta, pero vamos a hacer una prueba. Vean, voy a transformar, escalar un D. Desde aquí lo voy a transformar un poco hacia acá, quitando mis referencias. Más o menos por allí la voy a colocar y vamos a hacer nuestro flow. Voy a hacer aquí mi flow along curve de aquí y quiero que se pegue acá. Vamos a ver. Recuerden que si nos queda al revés podemos volver a hacer nuestro flow. Vean, esto es lo que necesitamos. En este caso, vean, yo hice más pequeña esta parte, ¿sí? Lo que puedo hacer, eso porque quiero que me respete los grosores. También puedo hacer más grande este anillo, también se puede. También, vean que hicimos el giro a 45 grados. Eso es porque yo ya estuve haciendo pruebas, pero estuve haciendo o más o menos a 45 grados, ¿no? Pero si tú haces una variante, puede que 45 no te sirva, puede ser que sea más, puede que sea un poquito menos. Pero aquí ya tenemos nuestras piedritas. Y si tú dices, oye, pero ¿cómo le voy a ponerlas de aquí adentro? Puedes tal vez eliminar una de estas piedritas y poner solamente las pestañas, ¿no? Ok, ya tenemos nuestro anillo. Este anillito, igual lo podemos hacer más grande, lo podemos hacer de alguna otra talla, por ejemplo. Esto yo lo voy a esconder, a fin ya aquí está la manera de hacerlo. Déjenme ver qué me hace falta. Selecciono y puedo hacer una escala, por ejemplo, en 2D, ¿no? Escalar 2D, más o menos desde el centro, o si encuentro por ahí un centro que sería del vector original, desde el centro más o menos, no importa hacia dónde, pero lo que voy a hacer es dejar libre la parte donde se inserta, ¿no? Que sería más o menos esta parte de aquí. ¿Por qué? Por la decoración que tiene de este lado. Ya aquí tenemos nuestra circunferencia. Si necesito hacerlo más grande, lo puedo hacer más grande. Vean, más o menos en esa altura, a esa altura, ¿no? Por allí estaría más o menos, ¿no? Ok. Ahora, la parte interna, es la que estuve trabajando y que es a esta distancia, que sería de 19 unidades. Ahora sí ya puedo seleccionar todo esto, hacer una copia. Y si yo digo, ¿sabes qué? Y el de 20, si no quiero volver a hacer todo, pero considerando el de 20, el de 22, el de 21, puedo seleccionar todo. Puedo hacer transformar, escalar 2D en este caso, pero sin esta circunferencia. Aún así con esa circunferencia. Y puedo hacer esto, ¿no? Desde cuadrante a cuadrante. Y que mida, por ejemplo, 21. Acepto y ya tengo el de 21, el 19, del 18. Sería más fácil de esta manera. También puedes hacer todo otra vez, ¿no? También algo que quiero que quede claro, por ejemplo, es que aquí me quedó un poquito encimado con respecto de ¿Por qué? Por la forma del anillo, por cómo se fue torciendo. Solamente es por eso, ¿sí? Es esta torsión de aquí la que me está invadiendo, digamos, donde entra el anillo, ¿no? Pero yo puedo llevar más o menos para decir, oye, ¿cómo se vería? Pues puedo hacer una extrusión hacia acá, ¿no? Con que libere esta parte del anillo está bien, vean, ¿sí? Eso es a lo que me refería. Esto lo voy a poner por aquí oculto. Y a le puedo hacer todavía una reducción, ¿no? Recuerdan que les había comentado. Era de 16 gramos más o menos, ¿no? Pero yo puedo hacer aquí un corte. Todavía en la parte de aquí. Puedo cortar toda esta parte. Nada más. Déjenme ubicar.
por allí, que atraviese, y hago una diferencia booleana entre esta pieza, y déjenme ver si ya nada más, o sea, es esta. A ver, déjenme ver de nueva cuenta, diferencia de este, diferencia booleana entre este y este. Creo que nada más esos, déjenme ver. Este de aquí, un enter, le quiero cortar con este, un enter, ya le corté arriba, también le puedo cortar abajo, pero de esta manera puedo ir quitando material, ¿no? Si es que déjenme ver, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Por si es que le quiero ir quitando aquí, le quiero ir quitando acá. Recuerden que le quitamos aquí en la parte de arriba, lo dejamos hueco, también hueca la parte de abajo. O sea, dependiendo, ¿no? Yo puedo ir ahí agregando, quitando material. Hay que recordar que, por ejemplo, yo he hecho algunos anillos que le llaman solitario. Son mucho más sencillos que esto, obviamente, mucho menos gruesos. Que con .98 gramos de oro salen. Voy a... déjenme acercarlos para verlos un poquito mejor. Por allí tal vez. Ok, vean. Aquí tenemos nuestras piezas, repito. Aquí quedaron ya enlazadas por los cálculos. No los cálculos literal porque se escucha como muy matemático, pero por las pruebas que estuve haciendo, ¿no? Entonces ya sabes cómo quitarle material. Ya sea aquí con una booleana, ya sea aquí en la parte de abajo antes de doblarlo, ya sea aquí poniéndole otra inscripción, haciéndolo menos grueso, como tú quieras, ¿no? Ahí dependiendo de cómo cómo es que quieras construirlo, en dado caso, o no solo ¿no? Sino en dado caso de que tengas que construir uno parecido. Incluso aquí puedes quitarle más material, ¿no? Hasta acá. Hacer un perfil diferente al que habíamos hecho. Aquí está el grabado, el quinto, como le llaman. O sea, hay muchas variantes que tú puedes hacer con esto, ¿no? Y bueno, pues espero que te haya gustado esta práctica, este ejercicio. Es un poquito diferente a hacer un anillo convencional nada más con una piedrita. Al menos aquí en Rhino, ¿no? Porque se utilizan comandos diferentes. Espero que te haya gustado. Cualquier duda lo dejas en la parte de abajo. Ojo, sé que tiene detalles, sobre todo de cálculo, pero quería enseñarte cómo se fabrica esto. Ya cambia tú todos los valores. Tómate la molestia de hacer el cálculo de cuántas piedritas caben, de cuánto mide desenrollado ya esta pieza para que te quede exacto. O sea, puedes hacer las modificaciones que tú quieras, repito. Y sin más por el momento, yo aquí me despido. Suscríbete, dale like, deja un comentario. Y sin más por el momento, nos vemos en la próxima. Hasta luego.